¿Viste qué claro? En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma Dios. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Queridos amigos, queridos hermanos, que una vez más se reúnen y nos reunimos todos juntos a través de este medio para poder escuchar la palabra de Dios. Como siempre decimos, muchas gracias por ocupar este tiempo para conectarse, para poder estar ahí. Para nosotros es una alegría muy grande el poder saber que están del otro lado, que nosotros estamos acá, que por un montón de cosas que todos sabemos no podemos reunirnos, pero damos gracias a Dios también por este medio que lo podemos hacer, ¿sí? Y bueno, muchas gracias nuevamente a todos los que están ahí conectándose, amigos, hermanos, que domingo tras domingo, por medio de este medio, abren también la puerta de su corazón y también la de su hogar, para que podamos compartir la palabra del Señor, ¿sí? Muchas gracias, en serio. El Señor mucho les bendiga. En esta noche quería hablar un poco. Sé que es un tema que sin lugar a dudas nos podría llevar muchísimo tiempo. Un tema muy profundo, muy especial, que con una simple reunión seguramente no podríamos entenderlo completamente. Pero siento en esta noche en mi corazón de poder hablar con ustedes de una forma sencilla,
que usted me pueda entender, eso es lo importante, y que todos podamos entender la palabra de Dios. Una de las preguntas que seguramente siempre nos hacemos los cristianos, aquellos que hemos creído en Jesús, es esta pregunta, ¿no? Sería, ¿cuándo Jesús vuelve nuevamente? ¿Cuándo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra a buscar a aquellos que han creído en su nombre, que han creído en su palabra, que han creído que por medio de la sangre de la cruz uno encontró el perdón, que por medio de él somos justificados, y porque somos justificados tenemos paz para con Dios, como dice la palabra, pero por sobre todas las cosas que hemos creído en él, y eso a nosotros nos da la posibilidad de poder creer que, como Jesús mismo lo dijo, ¿no?, que si creíamos en él podíamos tener vida eterna. Lo interesante de esto, si buscamos en la palabra, ahí en los evangelios, fíjense que ya sus discípulos, antes de que Jesús partiera de esta tierra, ya le estaban preguntando cuándo iba a ser su venida. Ellos tal vez en su corazón ansiaban el poder verle, el poder una vez más estar con él. Pero Jesús, antes de partir, a través de su palabra, y nosotros las conocemos, la leemos a través de los evangelios que fueron escritos después, Jesús dejó ya asentado cómo iba a ser, en qué tiempo iba a ser su venida, o mejor dicho, en qué contexto iba a ser su venida. Por eso quería compartir con ustedes la palabra del Señor en esta noche, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 32 en adelante, que habla Jesús acerca de una parábola, la parábola de la higuera. Y dice así la palabra del Señor, y después de leer la palabra vamos a tener un momento de oración, ¿sí? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Oramos. Señor, en esta hora te damos gracias por podernos encontrar reunidos a través de este medio, tu pueblo, tu iglesia, una vez más, en esta ocasión para poder escuchar de tu palabra. Yo te pido, Señor, que pueda ser un mensaje sencillo, un mensaje en el cual pueda llegar a los corazones, pero por sobre todas las cosas que tu Espíritu Santo lo esté guiando. En el nombre poderoso de Jesús, te agradezco y dejo todo, Señor, en tus manos. Amén y amén. Como le decía, uno seguramente de los interrogantes que siempre tenemos en nuestra vida como cristianos es poder ver, pensar cuándo será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos anhelamos, sabemos que ese va a ser el cumplimiento final de todas las promesas en esta tierra. Hemos visto, hemos escuchado esa promesa del Señor Jesucristo hacerse realidad en nuestras vidas, y todos anhelamos y pensamos en esto, ¿no es cierto? ¿Cuándo el Señor regresaría a la tierra? En el tiempo que nos toca vivir, ustedes seguramente por un montón de medios, por un montón de canales, podemos tener un montón de información. Escuchamos estudios bíblicos, profetas que se levantan, personas
que hasta que han vaticinado, han dicho cuándo sería el fin del mundo. Hemos escuchado tantas historias, ¿no es cierto? Y la verdad es que el tiempo va pasando y vemos que eso no sucede aún. En el tiempo que vivimos, si usted ve por las redes sociales, podrá ver, como le dije, un montón de estudios bíblicos y un montón de cosas que tratan de alguna manera acercarse en qué, cuándo sería este acontecimiento. Pero el mismo Jesús, antes de partir, a través de sus parábolas, ahí sentado a sus discípulos, les enseñaba y les fue de alguna manera anticipando lo que iba a suceder después de que él partiera en ese momento, y también anticipando lo que sucedería para que él vuelva a buscar a su iglesia. Y le enseña en esta ocasión a través de esta parábola, en la cual usa la higuera como el ejemplo, como ese árbol al cual ellos tendrían que tener su mirada puesta para poder entender cuándo sería, en qué tiempo sería su venida nuevamente. Si estudiamos la palabra, si la estudiamos profundamente, nos vamos a dar cuenta que la higuera siempre estuvo relacionada con el pueblo de Israel. Siempre fue la higuera el pueblo de Israel. Conocemos otras parábolas también acerca de la higuera. Y a través de los escritos del Antiguo Testamento siempre vemos que la higuera representa al pueblo de Israel. Cuando la palabra nos dice que cuando ellos iban a observar que la higuera una vez más iba a empezar a florecer, lo que estaba diciendo Jesús es que en el pueblo de Israel iban a tener que estar observando para ver el cumplimiento de la palabra. Si hablamos un poquito de la historia del pueblo de Israel, sabemos que por muchísimos años han pasado por diferentes circunstancias, lejos de su país, lejos de su tierra. Muchas veces fue casi exterminada, casi digo, porque siempre estuvo la mano de Dios ahí, para una vez más levantar a esa nación que, si bien rechazó a Jesús, sabemos que Dios tiene obviamente un trato especial, porque es el pueblo escogido, es el pueblo que Dios escogió desde un principio. En la década del 40, 46, 48 vemos que Israel vuelve una vez más a formarse como una nación, empieza a constituirse una vez más, empiezan a volver los judíos a su tierra, y ahí seguramente vemos el cumplimiento de que como que la higuera empieza a florecer, empieza esta nación una vez más a crecer, a formarse, hasta ser lo que todos conocemos en este tiempo. Ahora, si leemos unos versículos antes del cual hemos leído, vemos que Jesús también habla acerca de unos acontecimientos trágicos que le iba a acontecer al pueblo de Israel. Cuando hablamos de qué tiempo tiene una generación, podemos decir que bíblicamente podemos hablar de que una generación son 40 años. Cuando Jesús, antes de partir, anuncia que iba a haber una destrucción, que iba a ser perseguido, que Israel iba a ser golpeado, casi exterminado, la historia nos cuenta, fíjese usted esto, ¿no?, que en el año 70 aproximadamente después de Cristo, Israel sufre todo tipo de asedio. Vemos también cómo fue casi exterminado por el Imperio Romano, y desde ahí vemos al pueblo de Israel en todo el misterio, miles de años divagando de un lado a otro, pero después, como le dije, empieza a florecer la higuera y vemos como que Israel se va sobreponiendo, mejor dicho, a sobre toda esta circunstancia, y vemos que la palabra se va cumpliendo. Ahora,
hablar de tiempo específico, hablar de tiempo exacto en cuanto a la venida del Señor Jesucristo, sin lugar a duda, sería algo muy irresponsable, por ejemplo, de mi persona en esta noche. Y creo de cualquier persona que dé un día y una hora exacta. Porque fíjese usted que Jesús habla de que cuando empiece a florecer la higuera, cuando empiece a haber este nacimiento una vez más del pueblo de Israel, en esa época, en ese tiempo, en ese contexto, dice que Él iba a estar a las puertas para volver a la tierra. Pero después hay algo muy importante, que Jesús dice que el día y la hora de su venida nadie lo sabe, ni siquiera Él, dice en otro evangelio, ni siquiera los ángeles, solamente mi Padre que está en el cielo. Tal vez vos, como yo, desde chiquito escuchaste y de chiquito escuché que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Y a esa conclusión llegamos por todos los acontecimientos, por todos los hechos cumplidos, por todas las profecías cumplidas, que como te dije en un principio sería muy largo el poder en un culto, por así decirlo, en una predicación, poder explicar y poder hablarlo, llevaría muchísimo tiempo. Pero lo único que te puedo decir es esto, que los tiempos de su venida los maneja el Padre, como lo dijo el Señor Jesucristo. Y sin lugar a duda, si para muchos parece que es retraso, si para muchos pareciera que es falta de cumplimiento, yo puedo decirte lo que he creído, es que si este retraso que podemos decir que hay en cuanto a la venida del Señor Jesucristo, solamente podemos encontrar una explicación, es que en su gran amor, en su misericordia, el Señor siempre nos va dando un tiempo para que podamos acercarnos, para que podamos ponernos a cuenta con Él, porque lo que realmente Dios quiere es que todos se salven y ninguno se pierda, aunque sabemos de antemano que muchos lo van a hacer porque nunca van a creer en el Señor Jesucristo. Es decir, nosotros tenemos que tener la certeza de que Él va a venir. Y como tenemos esa certeza, todos los días tenemos que vivir como si fuese el último día, como que si fuese que el Señor va a venir inmediatamente, porque de esa manera dice la palabra que va a ser la venida del Hijo del Hombre. Quería leer también en el mismo libro de San Mateo, en el capítulo 25, otra parábola. En este caso, la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellos eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor: he aquí, viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden y compran para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró las puertas. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él,
respondiendo dijo: de cierto dijo que no os conozco. Velad pues, porque nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Sin lugar a duda, lo que Jesús le quería enseñar por medio de esta parábola a sus discípulos y también a nosotros, porque su palabra trasciende a través de los tiempos, es que el cristiano tiene que estar en una constante preparación para la venida del amado, para la venida del esposo. Tenemos que estar con las lámparas en nuestro corazón, en nuestra mente, bien encendida por medio del Espíritu Santo. Nuestra esperanza siempre, de esperanza siempre en nuestra vida, siempre llena nuestra vida, para poder de esa manera esperarle y que no nos agarre de imprevisto. Claramente podemos estar en este tiempo, podemos ser cualquiera de estos dos grupos, de estas vírgenes, de la sensata y de los insensatos, de los que están preparados y la que no están preparadas. Por eso Jesús nos dice, terminando esta parábola, que nosotros tenemos que velar, porque el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, nadie lo sabe, nadie lo conoce, solamente el Padre. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Sería la pregunta. ¿En qué estamos mirando? ¿En qué estamos pensando en este tiempo? Sería la pregunta que tendríamos que hacer. ¿Estamos realmente con un corazón preparado? ¿Nuestra vida se está preparando para este acontecimiento? ¿Vivimos preparados para este acontecimiento que es la venida de nuestro Señor Jesucristo? O tal vez estemos viendo la vida pasar, preocupados por un montón de cosas que tal vez no son de mucho provecho para nuestra vida. En el Evangelio según San Lucas, hablando un poquito acerca de eso, dice: por tanto, no vivan en glotonería, no estén en embriaguez, no vivan la vida como uno más, sino tienen que estar preparados para la venida del Hijo del Hombre. Lo fundamental de todo esto, que a su vez debe llevarnos a nosotros a una preparación constante, a un día a día, siempre pensando en el Señor, es esto: es que el día y la hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Puede ser en años, puede ser en un día, puede ser en minutos. Nadie puede decir con exactitud el día y la hora en que nuestro Señor Jesucristo va a regresar. Por eso nosotros debemos prepararnos. Por eso debemos ser como esas vírgenes prudentes que siempre estaban preparadas para recibir al amado, para que cuando se escuche la voz uno pueda salir al encuentro y no te encuentre a vos envuelto de tiniebla. Hay un pasaje que me gusta mucho, un versículo solamente, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, verso 28. Para mí, un versículo poderoso que Jesús también nos dejó. Y hablando también acerca con sus discípulos de los acontecimientos postreros, finales, Jesús le dice esto a sus discípulos y nos dice, como te decía al principio, también a nosotros, porque su palabra trasciende a través de los tiempos. Dice así: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Está hablando Jesús de los tiempos finales, de los tiempos difíciles, de estos tiempos que nos tocan a vivir a nosotros en este tiempo. Hace
unos meses hablaba con una persona, con una mujer, y me decía, la verdad que todo esto que escuchamos, que vemos, de las cosas que van sucediendo alrededor del mundo, esta chica de su niñez que conoce al Señor decía, la verdad que por mucho tiempo la escuché, pero ahora veo como que todo se va cumpliendo, ahora como que lo vemos cara a cara, lo vemos más claramente. Antes era solamente prédicas en la iglesia en la cual uno escuchaba que iban a suceder todas estas cosas, pero ahora dice, me doy cuenta que están sucediendo, que es el tiempo. Y bueno, sí, coincidimos en eso, que es el tiempo de buscar a Dios, porque todavía Él está cercano a los que le buscan, porque todavía Él está cercano a los que claman en su nombre. Pensaba en lo que nos toca vivir a nosotros en esta época que nos toca vivir difícil en nuestro país, en nuestra sociedad. Obviamente también mirando, observando en lo que va aconteciendo en el mundo. Creo que toda esta circunstancia a más de uno seguramente lo afectó, a más de uno lo hizo bajonear, a más de uno lo hizo deprimir, a más de uno lo habrá hecho flaquear en la fe, seguramente, porque son hechos poderosos, hechos significativos, que sin lugar a duda van a cambiar el curso de la vida en la tierra. Y seguramente Jesús, en su entender, en la sabiduría que había en él sabía que seguramente cuando estas cosas empiecen a suceder, como le dijo a sus discípulos, ustedes tienen que erguir sus cabezas, mirar hacia el cielo y esperar y creer que de ahí viene tu salvación, que de ahí viene la redención, que no es el tiempo para desanimarse, que no es el tiempo para deprimirse, que no es el tiempo de dudar. Todo lo contrario, cuanto más cumplimiento haya de toda su profecía, creo que es el tiempo de creer más y aferrarse más a su palabra, porque su palabra está siendo real, se está cumpliendo. Y así como se van cumpliendo todas estas cosas, también va a llegar el día en que se va a cumplir la venida del Hijo del Hombre a buscar a su iglesia, porque Él no es hombre para mentir. Los hechos que van sucediendo no tienen que ser un motivo como te decía, de bajón para tu vida, un motivo de duda. Todo lo contrario, tomá fuerza, mirá, sacá algo bueno de todo eso, y eso bueno es que la palabra de Dios se está cumpliendo y que tu fe vos la pusiste en un lugar seguro y que no has sido engañado. ¿Me entendés? Que no fuiste engañado, todo lo contrario, que fuiste anticipado. Y más tenés que dar gracias a Dios porque vos ves el cumplimiento. Y ahí es donde vos tenemos que gozarnos, que nuestra fe no está puesta en cualquier cosa, sino que está puesta en Dios. En el tiempo que nos toca vivir, basta con prender la tele, escuchar cifras escalofriantes, muerte, contagiado y cuántas cosas, que hasta uno llega hasta a dudar si todo esto realmente es cierto, si los números que te dicen son verdaderos. Y hablo de esto porque sin lugar a duda hay mucha gente atemorizada, hay gente que tiene miedo de salir a la calle, hay gente que tiene temor realmente de su vida, sin darse cuenta que de una cosa u otra su vida también se va a terminar, como la tuya, como la mía. Cifras, números, muchas veces agrandados, que solamente tienen un motivo, y es que las personas entremos en pánico, que las personas entremos en temor, que se nos haga cada día más difícil la vida,
Porque sabemos que mucha gente, psicológicamente, espiritualmente, está siendo muy afectada. Y también gente de la iglesia, también gente cristiana, gente que conoció al Señor, tal vez todo esto los lleva a una confusión, a una duda. Por eso Jesús decía, cuando ustedes ven que estas cosas van sucediendo, ustedes no tienen que bajar la cabeza, no tienen que asustarse, todo lo contrario, erguíos vuestra cabeza, levantaos, renuévense, tomen fuerza, tomen ánimo, porque vuestra redención está cerca. Cada vez que miramos al cielo, en este tiempo y en cualquier tiempo, el Señor está. Y digo esto porque no sé si notaste que poco, o mejor dicho, en los medios, en la sociedad, que poco se habla de Dios en este tiempo. Si bien nosotros los cristianos estamos constantemente mirando mensajes por las redes, por el Facebook, por YouTube, por Instagram, por tantas cosas, pero también vemos que como que hay una idea, ¿no es cierto? No sé si lo notaste, que en la sociedad se va imponiendo, y es que poco se hable de Dios. Y se habla de un montón de cosas, pero de Dios no se habla. Y la gente atemorizada ya no sabe a quién recurrir. Pero sabemos que detrás de todo esto está el enemigo mismo. Porque el que vino para matar, para destruir, es el enemigo. Pero dice su palabra que Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Y tal vez me estoy refiriendo en esta noche, estoy hablando, o mejor dicho, llevando este mensaje a una persona que no conoce al Señor, que todavía no lo aceptó a Jesús como su Señor y su Salvador, que tal vez sos un poco simpatizante de Jesús. Yo quiero decirte que esta es la noche en que Dios también preparó para que vos puedas entregar tu vida al Señor, para que vos también un día puedas estar cara a cara con Él, para que vos también un día puedas estar en el cielo con todos aquellos que un día han creído en su nombre. Queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, mi intención en esta noche, y es lo que le he pedido al Señor, es que lejos está que esta palabra te atemorice, todo lo contrario. Yo quiero decirte que este es el tiempo en cual tenemos que levantarnos. Este es el tiempo en el cual tenemos que mantenernos más firmes que nunca en las convicciones y en lo que hemos creído. Miremos al cielo, esperemos la fortaleza del Señor, porque nuestra redención se acerca. Que el Señor mucho te bendiga, querida iglesia. Mucho te bendiga, querida iglesia. Y que en este tiempo, más allá de todo lo que estamos viviendo y todo lo que nos toca vivir, yo creo que es el tiempo de poder creer en el Señor. Que el Señor mucho le bendiga, querida iglesia, y espero que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Amén. Agradecemos a todos los que estuvieron con nosotros. Si a la tormenta le digo que Bueno, como siempre hacemos, agradecemos a David Castillo, a su familia, a su suegro, la hermana Olga, Débora, Lorenza, Silvia, Palón, su familia, mi tía Rosa Garro allá de San Luis. Gracias al Señor por este medio que estamos a varios kilómetros, pero que podemos conectarnos. Silvana, a Diego, a su esposa, el Señor mucho le bendiga, a familia Zuc, el Señor mucho le bendiga, el pastor Aguilar, Paola, Verónica, Abigail, la iglesia, Seba Cardoso, y a todos los hermanos que estuvieron compartiendo, y muchos que tal vez no han hecho un comentario, pero sabemos que estuvieron ahí. Que el Señor mucho le bendiga, querida iglesia, y que este pueda ser un tiempo en que el Señor los renueve, los fortalezca para seguir adelante
porque nuestra redención se acerca. El Señor mucho le bendiga. Deseo con todo mi corazón que tenga un buen comienzo de semana, que el Señor lo renueve, lo fortalezca, te fortalezca en todo lo que emprendas. Si tenés que ir a trabajar, que el Señor te guarde. Si tenés que hacer algo, el Señor que vaya contigo. Tengan una hermosa semana en el nombre del Señor. Que el Señor mucho le bendiga. Amén. Para probar tu fe, porque yo soy tu Dios, el mismo que el mar rojo dividió, el que a los ciegos la vista le dio. Yo soy tu Dios, no te rindas, porque yo soy tu Dios, el mismo ayer y hoy nada cambió. Y si hoy te abres porque soy tu Dios, descansa y no te rindas. Si yo le digo al mar que calle y el mar calla, yo soy aquel que no ha perdido una batalla, no. Tú clama a mí cuando te encuentres mal adentro. Ahí es que yo me glorifico, ahí es que entro yo. En medio de ese viento recio sigo siendo Dios. Cuando tú piensas que estás solo, que estamos los dos, no habrá tormenta que no pare cuando diga yo, detente. Porque yo soy tu Dios, el mismo que el mar rojo dividió, el que a los ciegos la vista le dio. Yo soy tu Dios, no te rindas, porque yo soy tu Dios, el mismo ayer y hoy nada cambió. Y si hoy te abres porque soy tu Dios, descansa y no